Hola, espero que estén bien. Nosotros, acercándonos al fin de este ciclo, hoy les voy a abordar a la figura de uno de los mayores pintores españoles de todos los tiempos y también gran figura universal. Me refiero al Greco Domenico Theotocopoulos, nacido en 1541 en la isla de Creta o de Candía, que era territorio veneciano porque Venecia lo usaba como plataforma para el comercio con Asia Menor. Pero no me voy a detener en esto porque es muy vasta la obra del Greco y me voy a concentrar en algunos puntos. Greco hace sus primeras pinturas en la isla de Candía, pero rápidamente emigra a Venecia. En Venecia conoce la obra de Tintoretto, de Tiziano, su maestro, por las cuales es influida. Eso empieza a modificar su pintura. Su pintura toma la coloratura de la paleta véneta y al mismo tiempo se va modificando la morfología de los seres humanos que cobran volumen, y también aparece una nueva utilización de la luz que le da mayor movimiento en el plano de lo pintado. Viaja luego a Roma. En Roma va a conocer la obra de Michelangelo, Buonarroti, de Rafael y de Correggio, que también lo van a impactar, particularmente Miguel Ángel, del cual se convierte en admirador, y aunque después deviene crítico cuando él avanza en una espiritualización de su pintura que contrapone a las figuras más bien físicas, musculosas, anatómicas de Miguel Ángel, que sin embargo permanece con su influencia dentro de lo que fue la pintura del Greco. Con estos aprendizajes en estas dos principales ciudades italianas en el terreno de la pintura, marcha a España. En España se radica en la histórica, en la antigua capital íbera, Toledo, en la meseta castellana, y allí va a hacer de Toledo su hogar y la va a reproducir 1000 veces en una cantidad de composiciones. Siempre en el fondo de sus composiciones aparece la ciudad de Toledo. En Toledo va a iniciarse pintando una serie de obras para el convento de Santo Domingo el Antiguo, donde además descansan sus restos mortales en un féretro existente en el subsuelo, en una cripta de la iglesia antigua, que fue reedificada sobre la base de una mezquita musulmana. Y allí hace no solamente las pinturas de 3 altares, uno principal y 2 laterales, sino que también hace el diseño de los retablos, conjugando arquitectura con pintura. Su primera gran obra en Toledo va a ser el expolio, pintado para el altar de la sacristía de la catedral, de la formidable Catedral de Toledo, que es a su vez un museo nacional, y allí se va a destacar con sus caracteres nítidos la imagen del expolio, que es un tramo de la secuencia, digamos, de la Pasión de Cristo, donde aparece un Cristo con una vestidura de rojo intenso, tomada de la paleta veneciana, caminando con la cruz entre la muchedumbre y rodeado por sayones, hacia el punto máximo de su pasión, que termina en la crucifixión en el Gólgota. Otra de las innovaciones, para detenernos sobre todo en las innovaciones del Greco, va a ser la casi desconocida capilla de San José. Para esa capilla, que es un encargo privado de nobles toledanos, él va a pintar un gran San José. San José siempre fue, dentro de la iconografía cristiana, una figura de reparto, una figura secundaria, pero después del Concilio de Trento en el siglo XVI es valorada, se valora su virtud, se valora su aquiescencia
para mantenerse casto en una relación fuera de lo normal con María, y aquí aparece representado como figura central en el altar principal, en una actitud muy amorosa hacia un Jesús niño que a su vez lo abraza, o sea, como una figura de la paternidad putativa de San José reconocida en ese retablo, que se considera la primera aparición de San José dentro de la pintura española de retablos, es decir, que es un hito en la historia del retablo español. Es, por otra parte, un retablo muy particular, porque es un retablo dentro de otro retablo, como retablos concéntricos, donde esta gran imagen de San José está flanqueada por dos columnas de fustes acanalados con capiteles corintios, todos dorados a la hoja, y arriba, en el ático del retablo, aparece una pintura también de él, de la coronación de María. Y por fuera de las columnas que acabo de comentar, hay dos pilastras mucho más importantes, trabajadas como con una filigrana muy singular, dispuestas en ángulo, que generan una especie de abrazo a ese retablo y se unen arriba con la base del tímpano existente sobre la pintura de la coronación de María. Una composición extraordinaria que lamentablemente no siempre se puede ver. Otras pinturas muy importantes que conjugan arquitectura con lienzos pintados son los trabajos realizados ya en la última etapa para la iglesia de San Juan Bautista en el Hospital Tavera. El Hospital Tavera es un gran palacio renacentista, en realidad es la primera construcción renacentista realizada en España y particularmente en Castilla la Vieja, encargada por el cardenal Tavera, que era cardenal primado de Toledo y que además había sido rector nada menos que de la Universidad de Salamanca y también había sido el encargado, el director general de la Inquisición en España. Bueno, para esa iglesia él hace este despliegue que conjuga lienzos y arquitectura, que es un lugar que vale la pena visitar porque además tiene anexo un museo donde hay otros muchos cuadros pintados por él, entre los cuales se destaca las lágrimas de San Pedro, esas lágrimas que exudan la espiritualidad interior de San Pedro, y que San Pedro de ojos lacrimosos que exhiben la emoción de San Pedro, ¿no es cierto?, en su oración a Cristo. Otra figura religiosa que va a pintar en distintas versiones, en oración, en meditación, en exaltación, recibiendo los estigmas, en distintas visiones de Dios, es San Francisco de Asís. Y hablando de santos, también es muy importante el cuadro, el lienzo de San Bernardino, que preside el altar con una cúpula también muy singular de la capilla existente en la casa museo del Greco, que no fue exactamente la casa en la que él realmente habitó, sino que está ambientado en dos casas que sobreviven del barrio de la Judería, donde él efectivamente tuvo su casa. Esta no es su casa, pero son casas que estaban junto a la que él habitó, y que en una toma de altura que les voy a brindar mientras estamos hablando, también exhibe la compacidad de la trama urbana de Toledo, la organicidad de la trama urbana, donde todos los edificios están apretados unos junto a los otros dentro de la gran muralla que rodeaba a esa especie de promontorio en altura que es la ciudad de Toledo Vieja. De todos modos, lo que a mí más me interesa destacar del Greco, y que lo hace definitivamente único y precursor de una cantidad de pintores posteriores, es sobre todo la pintura llamada el quinto sello del Apocalipsis, o la visión del Apocalipsis, con figuras que pierden toda carnalidad,
a diferencia de las que fueron las figuras de Miguel Ángel, músculo, figuras sólidas, consistentes, musculosas. Estas son como espectros alargados, donde aplica la técnica del serpentinato, es decir, en formas onduladas, ascendentes. Los cuadros son en general longilíneos, verticales, al igual que las figuras alargadas, en una dirección ascensional, que muestran en definitiva la transición entre hombres que pierden carnalidad y que ascienden a los cielos. En igual sentido, se puede mencionar al cuadro de Laoconte y sus hijos, devorados por las serpientes, que en su momento, cuando se descubrió en Roma la escultura clásica en 1505, conmovió a todo el mundo del arte y particularmente a Miguel Ángel e influyó en su escultórica. Bueno, aquí es tomado también por Greco, que hace un cuadro fuera de lo común con estas figuras serpentinatas, espectrales, que van a asignar su última etapa y que va a influir sobre pintores modernos. Bien, se me acabó el tiempo, acá termino, pero ustedes podrán ver en la secuencia de imágenes que vamos a ir pasando los contrastes con autores o pintores importantes que influyeron en su vida y a su vez en pinturas de él que influyeron en pintores posteriores. Muchas gracias.